Buenas noches. Ilustrísimo señor presidente de la Academia Castellana de Notariado, señor don Salvador Torres Ruiz, conferenciante invitado en el día de hoy, señor decano del Colegio Notarial, ilustrísimo señor, ilustres señores académicos, señor representante del grupo Solvencia Caja Almendralejo, señoras y señores, amigos todos. Lo primero que quiero destacar es la satisfacción de nuestra Academia de Legislación y Jurisprudencia por celebrar esta nueva sesión conjunta con la Sevillana del Notariado, que habla por sí sola de nuestra sintonía científica y de nuestra amistad. Siempre que puedo, como ahora, expreso nuestra gratitud a la institución notarial por su generosidad y por tantas cosas que no es necesario referir aquí y ahora. En la evolución de la humanidad se producen acontecimientos que definen una época, un siglo, que cambian la historia. Concurren con otros hechos importantes, pero prevalecen sobre todos ellos. En la evolución histórica del derecho ocurre lo mismo. Irrumpen sucesos que afectan no a una rama del derecho, sino al derecho en su conjunto, globalmente considerado. En este caso me refiero al fenómeno que hemos visto nacer y que está aún en sus balbuceos, el uso de la informática. El acontecimiento superlativo del siglo XXI, algo que se extiende con más velocidad que la calumnia, como la describía plásticamente y graciosamente el inefable don Basilio de la ópera El Barbero de Sevilla. Su fuerza expansiva parece no tener límites. En nuestra academia hay pruebas de ello, y es seguro que habrá más. El año pasado nos dio una disertación excelente, El derecho y las nuevas tecnologías digitales, el jurista de reconocido prestigio, catedrático de Derecho Administrativo, Tomás de la Cuadra Salcedo, expresidente del Consejo de Estado, 2 veces ministro. Hace un par de semanas compartimos con los registradores en su colegio la brillante conferencia dictada por don Basilio Aguirre sobre el registro electrónico. Hoy lo hacemos respecto al protocolo notarial. En fin, son ya imposibles de inventariar los eventos, congresos, simposios, discursos, publicaciones sobre la irrupción de la informática. Pero en este movimiento ocurrirá lo que en la célebre paradoja de Zenón sobre Aquiles y la tortuga, que por mucho que nos esforcemos en recorrer lo que nos queda por aprender, siempre aparecerán por delante hechos nuevos que nos mantendrán viva la ansiedad de no poder ganarle la carrera a nuestra ignorancia. Nunca alcanzaremos a la tortuga. Así, cuando aún estamos echándole un impulso a la informática como medio para relacionarnos sin un papel por medio o por delante, firmas electrónicas, sedes electrónicas, accesos a los servicios públicos, intercambio de datos, ficheros, registros, archivos, producción de actos jurídicos como certificados, actos administrativos, convenios, publicaciones, en fin, cuando aún estamos en lucha contra todo esto, ya una de las leyes adelantadas en esta materia, la Ley 40/2015 de 19 de octubre de régimen jurídico del sector público, que derogó a la de 2003 de firma electrónica y 2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ya habló, como dije, aunque tímidamente, de actuación administrativa automatizada, algo a lo que el uso de la inteligencia artificial dará ahora un decisivo impulso y desarrollo, y con ello la creación de nuevos problemas y preocupaciones. Basta con estar un poco atentos a lo que sucede en el panorama jurídico para percatarse del terremoto que está produciendo la inteligencia artificial. En efecto, definida esta por la Comisión Europea no solo como una serie de herramientas o instrumentos a manejar por el ser humano, sino como un grupo de tecnologías que están automatizadas, es decir, que pueden decidir por sí solas, al derecho se le plantea la cuestión de quién toma la decisión final, si un humano o un sistema algorítmico. Y si se opta porque sea el humano
quien asuma una parte de competencia o responsabilidad en el proceso, o sea, que la ley establezca una reserva de humanidad, como parece lógico, la propia ley tendrá que determinar si el humano lo ha de hacer en calidad de conductor del sistema o únicamente a título de supervisor o vigilante del mismo. Sea como fuere, quizás lo veamos pronto y seguro que lo verán los más jóvenes. Por lo que se refiere al ámbito notarial, no hay más que ver todo lo que se ha recorrido desde el año 2002, desde la creación de la Agencia Nacional de Certificación y después con la apertura de la sede electrónica notarial, tanto avance recorrido en un soplo de tiempo histórico. A mi parecer, en esto de los avances tecnológicos es imposible ponerle puertas al campo. El progreso científico y técnico irán marcando inexorablemente el ritmo y el tempo. Lo que a la ley le corresponde principalmente es lograr una organización que dé confianza y seguridad en los servicios que presta, máxime en un campo tan sensible como la fe pública notarial. Y algo tan importante que me preocupa y casi obsesiona: la interoperabilidad, un principio tan fundamental como el que más. Interoperabilidad no solo entendida como compatibilidad entre los instrumentos electrónicos coetáneos, sino la que debe mantenerse entre sistemas distanciados entre sí por un tiempo considerable. Toda escritura electrónica deberá ser legible en cualquier tiempo histórico, al menos el mismo tiempo que el ser humano ha podido leer un concreto papel. He de reconocer que sobre este tema tengo un cierto barullo mental, provocado por la visión de una cajita que tengo en mi estudio, donde guardo todos los pendrives que han ido quedando ilegibles, pese a que los ordenadores que fui comprando desde hace ya 40 años decían ser compatibles con todos los sistemas y aplicaciones anteriores. Cantidad considerable de originales de toda clase los he perdido. Menos mal que no valían gran cosa, lo que no se puede decir de un protocolo notarial. Y sin más, cedo la palabra a nuestro conferenciante, don Salvador Torres Ruiz, cuyos méritos verdaderamente tengo que resumir porque la descripción de todo ello daría lugar a mucho tiempo del que no disponemos ya. Notario de Granada, fue número 1 en su oposición, celebrada en Valencia. Ha sido decano de los notarios de Andalucía, vicepresidente del Consejo Nacional del Notariado y un sinfín de méritos más que, como digo, creo que es ocioso que lo deletree o lo enuncie aquí de una manera pormenorizada. De tal manera que con mucho gusto cedo la palabra al señor presidente de la... Si no, voy al conferenciante para que nos obsequie con su discurso. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Sevilla, señor presidente de la Academia Sevillana del Notariado y miembro de la Junta Directiva del Colegio Notarial. Siempre es una ilusión, nos hace ilusión volver aquí a la sede de Sevilla, donde tantas veces vine en mi etapa de miembro de la Junta Directiva, y más para disertar sobre esta materia, que es una materia novedosa, pero que en definitiva no es algo sorprendente, me explico. Es algo nuevo, pero se veía venir, porque el notariado desde hace muchísimos años, desde hace más de 25 años, está a la vanguardia de la aplicación de las nuevas tecnologías a lo que es el trabajo y la función notarial. Y lo que tenemos que examinar es si esta reforma, la introducida por la Ley 11/2023 de 8 de mayo, ha supuesto un cambio radical en la manera de actuar o en la manera de ejercer la función, o simplemente es un hito más, pero conservando lo que es la esencia de la función y del documento público notarial. Para ello tenemos que comenzar, puesto que se llama protocolo electrónico, por dejar claro, aunque supongo que todos ustedes ya lo saben, que es un protocolo. En este punto, el artículo 17.1 de la Ley del Notariado
pues nos dice que se entiende por protocolo la colección ordenada de las escrituras matrices autorizadas durante un año. Luego tiene, bueno, tiene un poco más. Y el artículo 272 del Reglamento de Notariedad reitera que el protocolo notarial comprende los documentos públicos y demás documentos incorporados al mismo en cada año, desde el 1 de enero a 31 de diciembre. Esta definición es la misma que se introdujo cuando se aprobó la Ley de Notariado el 28 de mayo de 1862. El artículo y otros de la Ley de Notariado se han reformado muchas veces, pero el concepto no ha cambiado desde entonces. Tampoco ha cambiado la definición de matriz. En este mismo artículo dice que es escritura matriz la original que el notario debe redactar sobre el contrato o acto sometido a su autorización, firmada por los otorgantes, por los testigos instrumentales o de conocimiento en su caso, y firmada y signada por el mismo notario. Pues bien, esta permanencia en los conceptos ya nos da una idea de que tras la última reforma se mantiene, de que el legislador reconoce que la función notarial sigue siendo la misma, por muchas novedades que se hayan introducido. Hoy, a estos conceptos de protocolo y matriz habría que añadir, evidentemente, desde la fusión con los corredores de comercio, el libro o registro de operaciones mercantiles, que aunque técnicamente no es protocolo, pero es otra forma de archivar los documentos notariales, la colección numerada y ordenada por fechas cada año de las pólizas intervenidas. Por tanto, lo que digamos para el protocolo electrónico, en cierta medida, se aplicará también al libro de registro de operaciones mercantiles. Pues bien, para conocer el alcance de la reforma, vamos a hacer primero una brevísima referencia, porque si no sería alargarnos innecesariamente, a la evolución del protocolo, es decir, a las formas de conservación de los documentos notariales. Dejando al margen la antigüedad, en fin, la época romana, justinianea, incluso la Alta Edad Media, y ya a partir de que se recoge la figura del notariado moderno desde el siglo XIII, es decir, como que ejerce un oficio público, que es nombrado por una autoridad y que su actividad está regulada por normas y que autoriza documentos, cuya autorización garantiza la autenticidad material o de fondo del documento, que es lo que se llama la ciencia o plena fides, según lo establece, lo explica, fue notario de aquí, don José Bono Huerta. Pues a partir de ese momento, hasta ese momento, los escribanos o los notarios lo que hacían era entregar el original de los documentos que redactaban a los interesados y guardar una breve nota, un recordatorio de lo que se había hecho. En esta época se fue invirtiendo un poco el sistema y se redactaba primero la nota, el borrador, lo que se llamaba abreviatura, y sobre ella se redactaba el documento definitivo que luego el notario pues, redactaba en extenso, alargaba, ampliando la redacción con las cláusulas usuales o que se habían consignado en la abreviatura, lo cual pues, tenía a veces problemas, sobre todo cuando el notario que había intervenido había fallecido y esa extensión de la nota la tenía que hacer un sucesor. La única excepción a este sistema de nota y luego redacción extensa pues eran aquellos contratos que, según lo que ya había ordenado Justiniano en el Lex Contractus, requerían para su validez desde el principio su redacción en extenso para prestar el consentimiento de los contratos llamados inscriptis. Pero bien, estas notas que se conservaban con carácter consuetudinario de los escribanos o notarios, pues se estableció ya legalmente la obligación de conservarlas. Era práctica habitual en Aragón, en Cataluña, y expresamente Jaime I lo hizo para Valencia ya en 1240. En Castilla fue Alfonso X el Sabio, como se sabe, el que estableció la obligación de conservar las notas en el foro real, obligación que luego pasó al espéculo y sobre todo a las partidas, que ya exigieron que las notas se extendieran en un registro y por orden cronológico. Sin embargo, el sistema inicialmente, y como se mantuvo en la Corona de Aragón, era un sistema que Rodríguez Adrado lo llama triinstrumental, es decir, se redactaba una nota, luego se redactaba un documento intermedio y luego ya se redactaba la carta que se entregaba a las partes. Por eso, como entre
la nota primera y el alargamiento de esa nota en el registro podían pasar tiempo y podían tergiversarse lo que se había pactado, pues ya durante el siglo XIV, en Aragón, Pedro IV de Aragón, para Aragón, las Cortes de Zaragoza en 1348, para Cataluña, las de Perpiñán de 1351 y para Valencia, las de Monzón de 1363, obligó a que la extensión íntegra y sin abreviaturas del documento en el registro se realizara en unos plazos breves, 6 meses, 2 meses, 3 meses. En Castilla se siguió otro sistema, como explicaba muy bien Rodríguez Adelgado. De este sistema triinstrumental, desde las partidas se pasó a un sistema biinstrumental. Ya no había una nota, una redacción extensa y luego la carta, sino que había una nota original que luego se hacía en extenso, pero que desde la pragmática de Alcalá de Henares del 7 de junio de 1503, que dictó Isabel la Católica, ordenó que el documento original ya redactado en extenso se conservara por el escribano y luego se dieran copias del mismo, es decir, se creó lo que es el protocolo moderno. Y la pragmática de Alcalá, cuyas normas luego se aplicaron en el resto de la corona de Castilla, también en Indias, se extendió a Navarra en 1527 y luego a los territorios de la corona de Aragón, que parece que consuetudinariamente por la práctica notarial ya se había extendido a Aragón, así lo cree Rodríguez Adelgado, pero fue a raíz de los decretos de Nueva Planta cuando se extendió también a Valencia, Cataluña y Baleares. Y ya obligó a, como ya he señalado, a tener los documentos originales en el protocolo y sobre esos documentos originales completos ya expedir las copias. Primero, parece ser en un libro ya previamente encuadernado y luego a partir de 1532 parece que en la Corte de Segovia se admitió ya el cosido de los pliegos al final de año. Pero en fin, este era el sistema que existía cuando se publicó la Ley del Notariado en 1862. La Ley del Notariado, como vemos, conservó el sistema de la pragmática de Alcalá, de González Palomino, puso de relieve como la pragmática de Alcalá pues se puede decir que todavía está vigente a través de la Ley del Notariado, porque es el mismo sistema que se recogió en sus líneas fundamentales. Por otro lado, el soporte en el que se hacían las matrices, en el que se hacían los originales, evidentemente, pues era el pergamino o el papel. De hecho, hasta el reglamento notarial del año 1921, tanto las matrices como las copias debían ser manuscritas. Y a partir de ese año, de ese reglamento, se permitió que las copias se expidieran ya con máquina de escribir. Las matrices tenían que seguir siendo manuscritas, salvo algunas excepciones, como poder de protestos, algunos poderes especiales, como los del factor mercantil, contrato de préstamo con renta agrícola, en fin, algunas que había, donde se permitían textos preimpresos que se iban rellenando a mano. Y hasta el año 1958 no se permitió utilizar la máquina de escribir en las matrices, estableciéndose además que los tipos tenían que resultar marcados con plenitud de tinta y prohibió terminantemente el empleo de cintas mecanográficas de mala calidad o debilitadas por el uso. La reforma por decreto del 26 de julio de 1967 del artículo 152 del reglamento notarial ya solo exigió que los tipos estuvieran marcados en el papel de forma indeleble y que se pudieran escribir a mano, a máquina o por cualquier otro medio de reproducción. Por tanto, ya cuando se pasó de la máquina de escribir a las impresoras, no hubo que modificar el reglamento notarial. Estaba dentro de cualquier otro medio de reproducción. Pues bien, a partir de los años 90 del siglo XX, el uso de los ordenadores se generalizó en los despachos y empezaron a surgir los archivos informáticos. Esos archivos que se iban guardando, que contenían el texto que había servido para luego imprimir la matriz y que servían para las copias. Estos archivos informáticos, evidentemente, no eran matrices. Desde mi punto de vista, su valor jurídico era bastante escaso, puesto que no estaban firmados por el notario ni autentificados de ninguna manera, ni nadie había prestado el consentimiento a su contenido. Podían tener, como mucho, un valor interpretativo en caso de dudas sobre
como antecedente de la redacción de algún documento. Sin embargo, una orden del Ministerio de Justicia del 19 de febrero de 2003, que reguló los ficheros automatizados del área de carácter personal de los notarios, dijo que todos estos ficheros tenían carácter de ficheros de las administraciones públicas, a efectos de la Ley de Protección de Datos, y estaban bajo la responsabilidad de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Y al amparo de esta orden, hubo una circular del Consejo General del Notariado, la 1/2004 del 27 de marzo, donde se reguló la entrega de estos ficheros y soportes informatizados. Esta orden, desde mi punto de vista, esta circular tergiversó un poco el sentido de la orden, porque dijo tajantemente que todos estos ficheros pertenecen al Estado. La orden ministerial no decía que pertenecían al Estado, dijo que eran ficheros administrativos. Por tanto, esa pertenencia al Estado, sobre todo en los ficheros, como por ejemplo los que se refieren al personal de la notaría, a la administración y organización, pues no tiene mucho sentido que pertenecieran al Estado. Pero en cualquier caso, la circular establecía la obligación para los notarios de conservar en soporte informático la reproducción o reflejo exacto de todos los instrumentos públicos autorizados e integrantes del protocolo notarial. Y que el notario debía asegurarse de que el contenido del fichero que se preparó para la impresión de la matriz en papel, después de la autorización de la matriz, se corresponde exactamente con el contenido definitivo de la matriz del documento notarial, para lo cual deberán incorporarse al soporte informático todas las rectificaciones que se hayan hecho en la matriz antes de la firma, diligencias, documentos unidos debidamente escaneados o digitalizados. Y una vez completado, deberían disponer de un sistema técnicamente seguro que impida su posterior alteración. Como vemos, esto ya lo dijo el Consejo el año 2004. Y no había protocolo electrónico. Eran archivos de carácter administrativo, pero de pertenencia al Estado. Pero muchas de estas afirmaciones, hoy, como veremos luego, se van a predicar en el protocolo electrónico. Muchas de estas obligaciones. Por tanto, estos archivos informáticos constituyen un claro precedente de lo que es el protocolo electrónico. El otro precedente, pues es el documento público electrónico, un documento público que creó la Ley 24/2001 del 27 de diciembre, pero que desde entonces no había tenido una virtualidad salvo en materia de copias. Esta ley liga lo crea el documento público electrónico porque en ese momento surge la firma electrónica notarial, al amparo del derogado Real Decreto 14.999 sobre firma electrónica, y amparándose en él, el Consejo General del Notariado dotó lo que entonces se llamaba firma electrónica avanzada notarial, la CEAN, a todos los notarios de España. Y luego creó una plataforma de comunicación, el notario, que es el antecedente de Signo, que es la sede electrónica notarial. Y como antes se ha señalado, a partir del año 2002 creó lo que se llama el INTI, el Instituto Notarial para las Tecnologías de la Información, que a partir del año 2004, y ya amparándose en la ley que sustituyó la anterior, la Ley 59/2003 de firma electrónica, hoy denogada también, cambió su nombre por Agencia Notarial de Certificación, que es la que ya existe. Se constituyó en autoridad de registro y es la que hoy gestiona, es la firma electrónica reconocida notarial, administra la sede electrónica notarial y controla el canal seguro de comunicaciones a través de la red privada notarial ORRE. Pues ya esta ley, la ley de 24/2001, que como ya he señalado, introdujo la firma electrónica notarial, también ha sido reformada, porque la reforma entra en vigor el 20 de marzo, con el Real Decreto Ley 6/2023 de 19 de diciembre. Y básicamente señalar, que no es el objeto de la ponencia, pero que la firma electrónica notarial tiene que estar amparada por un certificado electrónico cualificado, que tiene a su vez que estar emitido por un prestador cualificado de servicios de confianza, que es lo mismo que establece el reglamento EIDAS, el reglamento 910/2014, que considera firma electrónica cualificada la firma electrónica avanzada, creada mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas y basada en un certificado cualificado de firma electrónica. Además de crear de este modo la firma, tiene que vincular, como se ha hecho desde el principio, los datos de verificación de firma a la identidad del titular y a la condición de notaria o notario
que está en servicio activo la plaza de destino y limitar el uso a la suscripción de documentos públicos o oficiales propios de su oficina. Pues bien, con esta firma electrónica el notario sí puede generar documentos públicos electrónicos. Documento público electrónico que, por el hecho de que el soporte es un archivo informático, no pierde su valor. La Ley 6/2020 de 11 de noviembre, en su artículo 3, que es la que regula determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, pues dice que los documentos electrónicos públicos, administrativos y privados tienen el valor y la eficacia jurídica que corresponde a su respectiva naturaleza de conformidad con la legislación que les resulte aplicable. Principio que se llama de neutralidad tecnológica. La utilización de una tecnología no altera el valor del documento. Por ejemplo, los documentos públicos electrónicos solo son los que autoriza un notario con su firma electrónica en el principio de su función. Un documento privado con firma electrónica sigue siendo un documento privado y no tiene mayor valor porque tenga una firma electrónica. Pues bien, como ya he señalado, la Ley 24/2001 hizo una regulación del documento público notarial, regulación que está en vigor desde el año 2001, bueno, está en vigor, no está en vigor, está en la ley, y que estableció básicamente que los instrumentos públicos no perderían ese carácter de público por estar redactados en soporte electrónico con la firma electrónica avanzada del notario, de los otorgantes e intervinientes. Y estableció una regla muy importante, que es básica, que es que con independencia del soporte electrónico, informático o digital en que esté el documento público notarial, el notario debe dar fe de la identidad de los otorgantes, de que a su juicio tienen capacidad de legitimación, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes o intervinientes. Por tanto, ese soporte no cambia para nada la función notarial. Y luego añade que los documentos públicos autorizados en soporte electrónico, al igual que los autorizados en papel, gozan de fe pública y su contenido se resume veraz e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en esta o en otras leyes. Pues bien, esta ley, desde el año 2001, ya digo, introdujo, no obstante, una disposición transitoria 11ª en la ley del notariado, señalando que hasta que los avances tecnológicos hagan posible la matriz que se autorice y se intervenga y se conserve en soporte electrónico, toda esta regulación solo se aplicará a las copias de las escrituras y actas y a la reproducción de los pólices. Por tanto, quedó sin contenido efectivo. Un notario, Enrique Brancos Núñez, en una conferencia que dio hace unos años en el Colegio Notarial de Madrid, pues lo que dio como razón que lo que realmente importa, que es lo que pensó el legislador, no es que exista una matriz en soporte electrónico, sino que puedan circular porque es lo verdaderamente útil. Por tanto, desde el 1 de enero de 2002, que es cuando entró en vigor la Ley 24 de 2001, hasta el 9 de noviembre de 2023, lo único que han existido han sido copias autorizadas electrónicas. Sin embargo, esto tenía que cambiar. Tenía que cambiar no solamente por la dinámica de los tiempos, sino porque hay una directiva, la directiva 2019/1151, que modifica a su vez la directiva 2017/1132 sobre sociedades y obliga a regular la constitución en línea de sociedades de capital, pudiendo limitar cada país a unas sociedades concretas, que en España ha sido la sociedad de responsabilidad limitada. Pues bien, esto había que transponerlo, o sea, había que crear ya la posibilidad de un documento público verdaderamente electrónico. Y el Consejo General de Notariado de marzo de ese año. Y aprovechando la pandemia del COVID, el confinamiento, las restricciones de la movilidad, pues el 11 de abril del año 2020 propuso al Ministerio de Justicia una serie de medidas. Y entre estas medidas, la posibilidad de otorgar mediante videoconferencia y a través de la sede electrónica notarial una serie de documentos, que curiosamente son prácticamente los mismos que se han recogido en la Ley 11/2023. Creo que en ese momento eso no se tradujo en nada, pero, como ya digo, ahora se ha recogido ese testigo, ese ofrecimiento que hizo el Consejo, y se han ampliado las posibilidades del otorgamiento por videoconferencia. Pero antes de entrar brevemente en esta materia, pues
me interesa diferenciar dos conceptos. Lo que es este documento público electrónico o inicialmente electrónico, es decir, la matriz electrónica, que es un archivo informático que mediante un programa que lógicamente permite su lectura, reproduce en la pantalla de un dispositivo un texto de un acto de un negocio jurídico o de un acta, de un expediente notario de jurisdicción voluntaria, de una póliza, y ese archivo es firmado por los otorgantes en un entorno seguro mediante sus dispositivos de firma electrónica y luego firmado y autorizado por el notario con la firma electrónica cualificada. Mientras que el reflejo electrónico de la matriz, que luego veremos, es también un archivo informático, también que a través de un programa de tratamiento de texto reproduce la grafía de la matriz en papel, pero esa matriz se ha firmado de forma manuscrita por los otorgantes y también por el notario. Y el notario lo que hace es que en ese mismo acto, mediante una firma electrónica y una diligencia, hace que ese archivo se convierta en un reflejo electrónico de la matriz. Por tanto, una cosa son las matrices inicialmente electrónicas y otras los reflejos electrónicos de las matrices en papel. Pues bien, la matriz inicialmente electrónica, podemos decir la matriz electrónica pura, pues comprende solo los documentos que autoricen hoy por videoconferencia. Porque este es el único sistema que ha regulado el legislador español, a diferencia de otros legisladores. En Francia, por ejemplo, sí es posible firmar en forma electrónica en una tablet, sobre un archivo electrónico, como se hace en los bancos habitualmente. Pero este sistema no ha sido recogido en España. De manera que en España, si se quiere hacer una matriz inicialmente electrónica, se tiene que utilizar este sistema de videoconferencia. En otro caso, hay que utilizar el papel. El sistema viene regulado en el artículo 17 ter de la Ley del Notariado, no es extenso, tampoco vamos a detenernos, simplemente señalar que, como ya adelanté, se han recogido las propuestas que hizo el Consejo y se han enviado alguna. Y por videoconferencia se podrán autorizar pólizas mercantiles, con la ventaja de que la simple remisión de la póliza al sistema implica para la entidad financiera la prestación del consentimiento, ya no hay necesidad de ratificaciones ulteriores o escritura anticipada de prestación del consentimiento, la constitución de sociedades, que es lo que establecía en la directiva, pero a eso se ha añadido los nombramientos y apoderamientos mercantiles y el otorgamiento de cualquier otro acto societario siempre que no haya aportaciones no dinerarias al capital. El procedimiento pues, lo ha reproducido, que también va a reformar por la Ley 11/2023, el artículo 22 bis de la Ley de Sociedades de Capital para la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que establece el procedimiento de constitución en línea. Hay que tener en cuenta que hay una excepción a este procedimiento que viene establecido en la misma directiva, en el artículo 13 octies 8, que permite que cuando, por razones de interés público, para garantizar el cumplimiento de las normas sobre capacidad jurídica y sobre el poder de los solicitantes, las autoridades que vayan a tratar estos aspectos de la constitución en línea pueden solicitar la presencia física del solicitante. No con carácter general, por tanto, sino caso por caso y cuando haya motivos para sospechar que se está cometiendo o que no se pueda identificar o que se está cometiendo alguna irregularidad o no. También se puede otorgar por videoconferencia los poderes de representación procesal o para actuar ante las administraciones públicas, poderes electorales y poderes para actos concretos. Se prohíben por videoconferencia los poderes generales y los poderes preventivos. Se supone que porque requieren un asesoramiento ya más detallado del notario y un contacto físico que evidentemente haga que el notario vea que la persona está en condiciones o con capacidad para otorgar este tipo de poderes que tienen ya una importancia económica superior. También por videoconferencia se pueden revocar poderes, pero dice, excepto los generales preventivos. Por un lado, yo desde mi punto de vista no entiendo la excepción, porque una cosa es el otorgamiento del poder general o preventivo y otra cosa es su revocación, pero en otro caso, pero además de esto es que parece un poco ambiguo. Al no tener ninguna preposición entre generales y preventivos, parece que lo que no permite es revocar poderes generales preventivos.
si somos coherentes con el anterior, tendría que ser ni generales ni preventivos. Pero, en fin, ya la interpretación o la práctica ya podría decirlo. También se puede tocar por videoconferencia las cartas de pago, las cancelaciones de garantías, las actas de Junta General, que ya lo había propuesto el Consejo, y las de referencia en sentido estricto, es decir, aquellas que solo contienen manifestaciones. Y por manifestaciones yo entiendo que no son solamente las que decía Rodríguez Cuadrados para cuando definía las actas de referencia como las que se referían a un hecho pasado por una persona ajena al mismo, sino también las referidas a hechos propios. Tan frecuente es hoy, por ejemplo, cuando las personas contratan con las administraciones públicas y dicen que no incurren en determinadas incompatibilidades. También se podrán hacer testimonios de legitimación de firmas, ya reconociéndola ante el notario o bien de firma electrónica, los testamentos en situación de epidemia, pero bueno, esto es un futurible. Se ha introducido como novedad las declaraciones de obra nueva sin extinción de condominio ni adjudicación de propiedad y la división de propiedad horizontal. Por tanto, parece que cuando sean actos puramente unilaterales. Y la conciliación, salvo que el notario considere conveniente la presencia física para el buen fin del expediente, porque evidentemente en la conciliación el cara a cara pues, es muy importante. Y luego cualquier otro acto de negocio que se establezca reglamentariamente. ¿Y cómo se hace esto? Pues accediendo a la sede electrónica notarial mediante sistemas de identificación electrónica, dejando que el notario lea el archivo informático, y además de que lo lea él, y asesorando, y luego, si no tiene firma, se le proporciona la firma, y el notario pues firmará también con su firma electrónica cualificada. Y muy importante, el artículo dice que el notario habrá de denegar la intervención cuando no concurran los presupuestos establecidos en la ley del notariado, que ya hemos visto que desde el año 2001 exige que en los documentos públicos electrónicos el notario dé fe de la identidad, juicio de capacidad de legitimación, consentimiento libremente prestado y el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de otorgantes o intervinientes. Y aun cuando hay mecanismos, se han establecido mecanismos en la sede electrónica notarial para identificar mediante el DNI con conexión con la base de datos de la policía y, en fin, otros mecanismos para garantizar la identidad de las personas. En definitiva, es el notario el que debe realizar el juicio, por mucha ayuda tecnológica que haya y atendiendo a las circunstancias del caso. Y si el notario entiende que no puede identificar a la persona o no está clara de que tenga capacidad, no puede emitir el juicio o piensa que no está actuando de manera libre, consciente e informada, y cuando intervengan personas vulnerables o necesiten apoyo, cuando sea necesario por materia de bloqueo de capitales, pues evidentemente podrá denegar la videoconferencia. Pues bien, a la vista de lo que hemos señalado, pues podría pensarse en la existencia de dos protocolos, ¿no? El protocolo en papel clásico y el protocolo para documentos electrónicos. En cambio, el legislador no ha querido hacer eso. Ha querido que haya un solo protocolo, con independencia del formato, del soporte que tenga cada documento. Es el número 2 del artículo 17 de la ley del notariado que crea el protocolo electrónico, cuando dice que las matrices de los instrumentos públicos tendrán igualmente reflejo informático en el correspondiente protocolo electrónico bajo la fe del notario. Y añade que la incorporación al protocolo electrónico o al libro registro de operaciones mercantiles electrónico se producirá en cada caso con la autorización o intervención de la escritura pública o de la póliza, de lo que se dejará constancia mediante diligencia en la matriz en papel expresiva de su traslado informático. Pues bien, esto es lo que ya en su día pues, señaló Joaquín de Prada, diciendo que con la sola autorización se producía la incorporación al protocolo. No es necesario un acto expreso de incorporación. Y con la sola autorización se crea la matriz electrónica. Porque, como luego veremos, las diligencias lo que dan fe es de que se ha hecho la incorporación. Pero la diligencia no es la incorporación. La incorporación se hace con la autorización. El legislador, por tanto, ha cogido un sistema que lo que hace es duplicar el soporte. Algunos autores, en concreto Enrique Brancós, que se había ocupado de esta materia, pues había propuesto que a cada matriz en papel se le correspondiera una copia electrónica que fuera un traslado fiel, que es lo que
podríamos entender que existía ya desde el año 2004 con estos archivos informáticos. Pero el legislador no ha ido por ahí, no ha querido que el archivo informático sea una copia del archivo en papel, sino que sea un original. A la matriz en papel le corresponde un reflejo electrónico y, evidentemente, a la matriz electrónica, aunque no lo diga expresamente la ley, le corresponderá un reflejo en papel. ¿Por qué se ha hecho así? Pues posiblemente por una razón de prudencia, como decía el presidente de la Academia hace un rato. Sabemos que los protocolos en papel subsisten, ahí están todos los archivos de protocolo, de hace 500, 600, 800 años, y se pueden leer y se pueden reproducir. Los archivos informáticos existen desde hace una docena de años y han ido cambiando en su configuración y en los distintos programas que permiten su lectura. Por tanto, no se puede garantizar que un archivo de hoy sea legible dentro de 100, 200 o 500 años. Lo será posiblemente si cambia de soporte, pero no podemos saber si ni siquiera con ese cambio de soporte, y no podemos saber los lenguajes de computación, lo que cambiarán, sobre todo ahora con las computadoras cuánticas, ¿no? Y además, a esto hay que añadir el peligro de los ciberataques. Hasta en las webs más seguras se han producido ataques de los hackers que han robado miles de datos, cientos de datos, que han dejado abiertos archivos y evidentemente eso con un protocolo en papel pues no pasa o no es difícil que pase. Por tanto, el archivo informático está, pero hay que tomar ciertas precauciones para que no pueda desaparecer y quedarnos sin los originales. Por eso, de ahí esa duplicidad. Entonces, lo que voy a exponer es qué características tiene ese protocolo electrónico comparándolo con el protocolo en papel y qué novedades se han introducido. Por un lado, el protocolo electrónico contiene verdaderas matrices. Como ya he dicho, es un archivo que traduce a un código binario el texto de las matrices en papel, salvo lógicamente las firmas de los interesados en el notario, y las imágenes de los documentos unidos a la matriz. Aunque el legislador habla de reflejo, lo cual podría dar a entender que es algo distinto del original, igual que en un espejo la imagen no es la misma cosa reflejada, hay que resaltar que no es una copia de la matriz. Martínez Sanchís, en una conferencia que ha dado recientemente en la Academia Matrices del Notariado, pues ha puesto de relieve que hay una única matriz con un doble soporte físico, que aunque cambie el soporte, el documento original es único. Porque si fueran dos documentos originales, evidentemente los interesados tendrían que prestar el consentimiento a ambos. Y solo prestar el consentimiento una vez. Esta es la parte de la reforma que creo que es más compleja de comprender intelectual y jurídicamente. Obviamente, el compañero en broma ha hablado de la santísima dualidad. Hay que creerse en el momento de un original y dos soportes. Y es la que más discusiones ha provocado en los foros notariales. Pero la ley del notario es tajante. El artículo 17.2 afirma: los instrumentos incorporados al protocolo electrónico se considerarán a sí mismos originales como matrices. El citado Martínez Sanchís pone de relieve que en otras épocas históricas han existido dobles matrices. Él cita desde el derecho romano la lex unum, que permitía sellar un solo testamento en varios ejemplares del navegante, la lex sempronius, y las cartas divididas o partidas que José Bono Huerta explica que eran una que se realizaban en la Alta Edad Media, en el territorio de derecho germánico, centro, norte de Francia y en Alemania, donde el documento, pues, con una línea ondulada se partía y luego se unía para ver que era original en un documento repetido, ¿no? También podemos ver como antecedente, pues, el sistema que se seguía para conservar las pólizas hasta el año 2007, en que había varios ejemplares originales de la póliza y uno lo guardaba el notario, que luego lo reproducía en el libro de registro de operaciones mercantiles con una breve diligencia.
que, bueno, ya hemos dicho antes que el protocolo electrónico también existe en relación al libro registro de operaciones mercantiles. Por tanto, hay un reflejo electrónico de las pólizas, aunque a diferencia de las matrices del protocolo ordinario, donde el texto va unido a la imagen de los documentos, las pólizas, la póliza original va a ser una imagen y la diligencia de intervención pues un documento de texto. Y en el caso de la videoconferencia, como hemos señalado, el protocolo electrónico no reflejará la matriz en papel, sino que la matriz en papel será reflejo del protocolo electrónico y así lo tendrá que firmar el notario físicamente, no de forma electrónica, ¿no? En definitiva, es la firma del notario al autorizar el documento la que lo convierte en matriz y la que lo incorpora al protocolo a la vez, en papel y al electrónico, porque su firma comprende los dos formatos y así se expresa en el pie de autorización, donde se hace constar que la expresión informática, o en caso de videoconferencia, la expresión en papel, han quedado incorporadas al protocolo electrónico y al protocolo en papel con la misma fecha y bajo el mismo número. Hay un solo otorgamiento, una sola autorización. Por eso, yo entiendo que se ha mantenido el sistema tradicional español bidocumental, original y copia. No se ha vuelto a un sistema triinstrumental de original, registro y copia. El sistema que derogaron las partidas. Es cierto que el 17.2 emplea, no dice que son originales, dice que se consideran originales. Bien, este verbo pues, ha hecho que algunos lo duden. Recientemente una resolución de la Dirección General de 28 de febrero de 2024, al hilo de una impugnación de minuta notarial, pues ha dicho que se trata de una ficción legal. Desde mi punto de vista no es una ficción legal. Cuando se emplea el verbo considerar, lo emplean muchas veces el Código Civil para resaltar la identidad. Por ejemplo, en el artículo 103 del Código Civil se dice que el trabajo dedicado a la atención de los hijos comunes se considera contribución a la carga del matrimonio, por lo tanto es carga del matrimonio, es contribución. O el artículo 677, que considera testamentos especiales vitales, marítimos, derechos del país extranjero, por tanto son testamentos especiales. O el 1695, que dice que todos los socios de una sociedad civil, cuando no se ha determinado la forma de administración, se consideran apoderados, por tanto son apoderados. O sea, el verbo considerar no significa que algo no sea eso. La propia Real Academia dice que considerar es pensar o creer, basándose en algún dato, que alguien o algo es como se expresa. Y por tanto, es así. Por tanto, no cabe hablar desde el punto de vista de ficción legal. Y también creo que se equivoca esta resolución cuando, precisamente para negar la aplicación del número 7 del arancel al protocolo electrónico, dice que no es posible la analogía. Pero aquí no hay ninguna aplicación analógica. La aplicación analógica de las normas se da cuando una norma no regula algo, pero regula otro semejante, otro caso semejante, entre lo que se aprecia identidad de razón, como dice el artículo 4 del Código Civil. Pero aquí no hay analogía, hay aplicación directa de la norma, no analógica. Porque si es matriz, no es algo que se considera legalmente matriz, es matriz. Por tanto, a efectos legales, los documentos en papel y los documentos electrónicos son matrices. Porque realmente el reflejo electrónico no es una copia, se puede decir, como también ha señalado Martín Sánchez, una traducción del documento al lenguaje informático. Realmente a lo que presta su consentimiento a las partes cuando firman no es al papel, es a las palabras que están plasmadas en el papel y que ellos mismos leen o que el notario les lee. Y esas palabras, ellos prestan el consentimiento a las palabras y da igual que esas palabras estén en un papel o en un archivo informático. Por tanto, no hay una dualidad, no hay realmente dos documentos distintos, hay un único documento, un único texto que se plasma en dos formatos. Es como cuando en un documento notarial pues se plasma en dos idiomas. El documento es único y aunque se haya prestado el consentimiento al documento en un idioma, no hace falta que se preste el consentimiento al otro idioma. Por tanto,
el reflejo electrónico es matriz. En segundo lugar, esto implica que su contenido es el mismo que el de la matriz en papel. No puede haber divergencias, evidentemente. Por eso, el notario tiene que firmar la diligencia de cotejo y de incorporación. Es decir que ha comprobado que el texto que le aparece en la pantalla del ordenador, en virtud del programa informático, traduciendo el código binario, es el mismo texto que él puede leer en papel, que es la diligencia de cotejo. Y que, una vez comprobado eso, pues ratifica que se incorpora el documento al archivo electrónico, al protocolo electrónico. Evidentemente cabe que haya divergencia, porque todos somos humanos y puede haber errores. Para ello, el artículo 17.2 de la Ley del Notariado señala que en caso de contradicción entre el contenido de la matriz en soporte de papel y el del protocolo electrónico, prevalecerá el contenido de aquella sobre el de este. La razón parece evidente según todo lo que venimos explicando. A lo que se ha prestado el consentimiento es al texto que se ha leído. Y si el texto ha salido en papel, pues entonces ese texto se ha prestado el consentimiento y si hay divergencia, prevalece. Del mismo modo, debemos entender que cuando es un otorgamiento por videoconferencia, como a lo que se ha prestado consentimiento es al texto que aparece y que está reproducido del archivo informático, si hay divergencia con el reflejo en papel, debe prevalecer el texto del archivo informático, no el del archivo en papel. Por tanto, la incorporación al protocolo de estos archivos, desde mi punto de vista, implica una especie de encuadernación. Las matrices en papel se encuadernan al final del año. Las matrices electrónicas se encuadernan, es decir, se colocan ya dentro del archivo en su lugar desde el momento en que quedan incorporadas al protocolo electrónico. Se van encuadernando a medida que... No hace falta luego un acto posterior de encuadernación, como resulta con las matrices en papel. Además, este artículo 17.2 pone de relieve cómo hay un único documento con dos formatos. Porque si la matriz electrónica fuera una copia de la matriz en papel, no haría falta el artículo 17.2 de la Ley del Notariado, porque ya hay un artículo, 1220 del Código Civil, que dice que si resulta alguna variante entre la matriz y la copia, se está contenido en la primera. Cuando el 17.2 está expresándolo, nos está dando a entender que no es una copia. Por eso ha tenido que establecer una regla especial. Y todo esto obliga a que ambos documentos tengan siempre que estar coordinados, es decir, cualquier modificación, nota, diligencia que se practique en un archivo tiene que reflejarse en el otro, para que siempre sean iguales. Consecuencia de todo lo anterior, pues una tercera característica. El protocolo electrónico tiene el mismo valor que la matriz en papel. Si la matriz, documento público, goza de presunción de legalidad, veracidad, fuerza ejecutiva, etc., el protocolo electrónico goza de las mismas características, aunque, lógicamente, igual que la matriz en papel no la despliega directamente, sino a través de las copias. Evidentemente, esto solo se puede predicar respecto de esos archivos informáticos que pasan a formar parte del protocolo electrónico. Y es la gran diferencia con los archivos informáticos que teníamos antes en las notarías y que seguimos teniendo. Esos archivos informáticos que han servido para redactar la matriz y que seguimos guardando. Y que son, al final, reproducción de la matriz, pero que no llegan a ser nunca autenticados, validados por el notario. Por tanto, esos archivos siguen siendo archivos auxiliares que se podrán conservar con medidas de seguridad y, en fin, con muchísimo cuidado, se podrán encriptar, etc., pero no son documento público, a diferencia de estas matrices que pasan a formar parte del protocolo electrónico. Y estas matrices originales son las que habrá que tener en cuenta a la hora de, como veremos luego, obtener copias o en el caso de que se impugne la autenticidad de alguna copia para hacer los cotejos la forma que determina el artículo 320 de la Ley de Procedimiento Civil. Pues bien, si son protocolo, son propiedad del Estado. Esto,
Bueno, antes de la ley del notariado se discutió mucho si eran o no eran propiedad del Estado. Bueno, Rodríguez Zadrado se entiende que sí, porque había obligación de conservar los archivos integrados a los sucesos. En cualquier caso, la ley del notariado estableció claramente que los protocolos pertenecen al Estado. Y la mayoría de la doctrina, algún autor como Joaquín de Prada diferencia entre lo que es el soporte físico que pertenece al Estado y la autoría intelectual o del pensamiento que pertenece a los otorgantes o al notario, pero vamos, la mayoría de la doctrina considera que es un bien de carácter deconial, es decir, que no es inalienable, imprescriptible, inembargable. Y el artículo 37 de la ley del notariado pues, ha añadido que ha reiterado que el protocolo pertenece al Estado cualquiera que sea su naturaleza, bien en soporte de papel o electrónico. Bien. Pertenece al Estado, pero como dice este artículo 36, son los notarios los que los conservarán con arreglo a las leyes, como archiveros. Pues aquí hay otra matización en el protocolo electrónico, que es que el artículo 36 dice que lo conservamos como archivero, pero el artículo 17.2 matiza que el protocolo electrónico se custodiará por el notario que esté a cargo de su conservación mediante su depósito en el Consejo General del Notariado. Por tanto, es una custodia mediata, ya no es inmediata, ya no lo tenemos allí en el archivo, sino que esos archivos están en un sistema seguro a cargo del Consejo General del Notariado en la sede electrónica notarial. Hay una custodia externalizada de lo que es el archivo físico, el servidor donde están alojados esos archivos. Y esto se extiende al sistema de archivos del distrito, lo cual no está muy bien regulado, porque habla de que a los 25 años el Consejo General del Notariado deberá adoptar medidas técnicas para remitir estos archivos a los archivos generales de protocolos de cada colegio, lo cual yo creo que nadie piensa que se vayan a remitir en masa los archivos, ni que en cada colegio haya que crear repositorios, servidores seguros, encriptados, etc. Yo creo que será simplemente un cambio de persona autorizada para utilizar estos archivos, que pasará de ser el notario titular a ser el notario archivero. Luego, esta custodia que realiza el Consejo General del Notariado cuenta con medidas de seguridad, porque el depósito, al realizarse, encripta los archivos. De manera que se pueda conservar íntegramente. La encriptación se realiza con un algoritmo, el Secure Hash Algorithm de 256 bits, que se dice que es de los más seguros, además mediante un sellado de tiempo, es decir, son cuestiones técnicas en las que no voy a entrar, pero que garantizan al final la confidencialidad y que solo se puede utilizar por el notario titular del protocolo, que es el único que puede acceder a los archivos. Bueno, y además el protocolo electrónico, con todas estas características que estoy señalando, pues permite una serie de operaciones que antes pues, no eran tan fáciles o que se han facilitado o se han expandido. Por un lado, las copias electrónicas. La regulación actual es muy extensa, no voy a entrar. Simplemente señalar que antes las copias llegaban a tener 3 limitaciones respecto de las personas a las que se enviaban, que eran solo notarios, autoridades administrativas judiciales, registros. Respecto de la finalidad, que había que poner precisamente la finalidad y no se podía utilizar para ninguna otra, y respecto de su duración, que estableció el Reglamento Notarial 2007 en 60 días, pero que bueno, eso lo anuló el Tribunal Supremo. Ahora han desaparecido las otras 2 limitaciones. Ya no hay que expresar la finalidad y ahora ya no está limitado a su envío a otros notarios, a los registros, a las administraciones. De manera que las copias electrónicas ya se va a despedir con carácter general, como las que hacemos en papel, pero no mediante su entrega física, sino mediante su depósito en la sede electrónica notarial a través del portal notarial del ciudadano. Y se va a examinar con un CSV.
La ley, además, establece que las personas a las que aquel que se haya expedido la copia no haya proporcionado el CSV puedan tener acceso al mismo. En dos casos, que son los regulados tradicionalmente en la legislación notarial, es decir, cuando se tiene interés legítimo, entonces, si el notario entiende que tiene interés legítimo, le puede proporcionar el CSV a un ciudadano. Y cuando es un otorgante, en ese caso, evidentemente le puede proporcionar el CSV y además le puede enviar lo que llama un traslado informativo, que será, supongo, una copia del archivo. En definitiva, de lo que se trata es de que en la sede electrónica notarial haya una copia, no puede haber más de una copia electrónica del mismo documento a la vez en la sede electrónica notarial. Y por eso lo que se hace es que se van dando acceso a esa misma copia. Además, el sistema permite la coordinación tanto de las matrices como las copias. Ahora se ordena que cualquier nota de diligencia de modificación jurídica y de coordinación, es decir, aquellas que hablan, por ejemplo, de revocación, ratificación, modificación, subsanación, adiciones, etc., se realice mediante oficios que se generan prácticamente de forma automática de un notario a otro y queden automática y entonces el notario recibe un aviso y mediante una diligencia la tiene que plasmar en el protocolo. Y cuando está expedida ya la copia autorizada electrónica, esas diligencias van a aparecer en la copia, de manera que la persona que consulte el CSV siempre va a tener la copia actualizada y se va a ver si ha tenido o no alguna modificación en esa matriz, ha habido alguna ratificación nueva o ha habido alguna subsanación, etc. Y por último, otra ventaja que va a tener el protocolo electrónico es que frente al sistema tradicional de reconstrucción de matrices destruidas, que se hacía mediante copias autorizadas, etc., se va a utilizar para reconstruir matrices el propio reflejo electrónico de la matriz, haciendo un traslado en papel. Obviamente esto es solo para las matrices que se firmen a partir del 9 de noviembre, que se hayan firmado a partir del 9 de noviembre, porque las anteriores no van a poder tener reflejo electrónico, igual que en el caso de las copias. Yo, desde mi punto de vista, sí se podrían subir copias autorizadas electrónicas al portal notarial del ciudadano de escrituras anteriores al 9 de noviembre, pero al no estar basadas en el protocolo electrónico, esas copias nunca iban a estar coordinadas con esas notas de modificación jurídica, son copias, podemos decir, estáticas, porque lo que no parece admisible es subir matrices electrónicas anteriores al 9 de noviembre, porque sería dar efecto retroactivo a la ley, cosa que no es posible. Bueno, se me ha hecho un poco cobrado. En definitiva, pues yo creo que la reforma, como han visto, lo que hace es crear una serie de operaciones interactivas, pero que son solamente matizaciones sobre la base de lo que ha sido y es la función notarial. Y desde mi punto de vista, el sistema que instauró la pragmática de Alcalá hace ya 520 años sigue siendo el mismo. El original conservado y la copia. El original bajo la custodia del notario, del documento íntegro. Da igual el soporte. El soporte es algo que variará con el recurso del tiempo, pero lo que es el documento y lo que es su función en el tráfico, pues sigue siendo lo mismo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, enhorabuena, después de esta palabra, esta conferencia tan aclaradora, tan clarificadora, tan avalada también por la mucha experiencia que tiene nuestro conferenciante. Solamente me queda felicitarle, agradecerle lo que no conocemos, o no estamos tan familiarizados con el tema, pues la transmisión de alguna sabiduría que nos ha transmitido. Y nada más, agradecer al presidente de la institución de la notaria, de la Academia Sevillana del Notariado, y nada, pues levantar la sesión, invitar a una copa. Muchas gracias.